Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en la primera webinar sobre las bibliotecas impactan. Soy María Dolores Aparici, Senior Account Executive en EBSCO, y es un placer estar acompañado de mi compañero Enrique Casani, Regional Sales Manager. Hoy queríamos compartir cómo EBSCO puede ayudar a mejorar la investigación académica desde varios ángulos: la calidad del contenido, la relevancia de los resultados, la experiencia de búsqueda y una innovación útil y responsable. Y para empezar, creo que vale la pena detenernos un momento en cuál es el verdadero reto de la investigación académica hoy en día. Hoy el problema no es acceder a la información, porque hay información, hay muchísima. Sin embargo, los usuarios se enfrentan a una sobrecarga informativa, a dificultades para distinguir la calidad, y por tanto aumenta el tiempo de cribado, la fatiga, la búsqueda, la frustración. Y hay una experiencia que nos resulta siempre intuitiva. Y además, desde el punto de vista institucional, no basta por contratar recursos, sino que el reto es que se usen, se entiendan y se aporten valor real. Y por eso hoy el reto es acceder a información, no a información, sino hacerlo con confianza, rapidez, criterio. Y precisamente es aquí donde aparece una oportunidad para la institución. La oportunidad de la institución y de los propios investigadores es, por un lado, recursos fiables y fáciles de usar. Es decir, no es solo que estén disponibles, sino que realmente ayuden a investigar mejor. Y de ahí, pues, se busca también que haya una búsqueda más ágil y precisa que ayude a elevar la calidad del trabajo, en la que se reduzca fricción en la búsqueda y que ayude a encontrar lo que realmente se necesita. Se necesita además que los recursos se entiendan, se aprovechen, se recomienden, refuercen la percepción del valor institucional. Y por tanto, una institución gana cuando sus recursos no solamente existen, sino no solamente existen, no es solo están disponibles, sino cuando realmente mejoran cómo se investiga, se enseña y se aprende. Y a partir de ahí, la pregunta lógica es: ¿qué debería exigir hoy una institución a un recurso académico para investigar mejor? Y desde nuestro punto de vista, hoy hay 6 exigencias clave. La primera es contar con el contenido académico sólido, fuentes fiables y con autoridad. La segunda, lograr los resultados más relevantes, menos ruido y más precisión sobre el inicio. La tercera, pues ofrecer una experiencia de usuario sencilla, que funcione bien, tanto para perfiles expertos como no expertos. La cuarta, combinar una cobertura transversal con profundidad disciplinar, porque las necesidades de cada institución son muy diferentes. La quinta, pues incorporar innovación útil y responsable, especialmente importante cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito académico. Y además, por último, es contar con un proveedor que sea estable, que dé continuidad, soporte y capacidad de evolución. En conjunto, estas son las 6 exigencias que podríamos, desde una lógica puramente documental, llevarnos a una lógica más estratégica. Y es precisamente ahí donde EBSCO empieza a diferenciarse, porque la diferencia no solo está en añadir más contenido, sino en cómo se construye la colección, ¿no? Y aquí EBSCO construye con una selección rigurosa, priorizando revistas claves, con una especial atención a la calidad del contenido, excluyendo publicaciones depredadoras y con una integridad cuidada y rigurosa. Integra Open Access con la selección rigurosa y un linking de calidad. Mejoramos la clasificación temática para que se haga una investigación mucho más útil por disciplinas, y contamos con los metadatos enriquecidos. Todo ello, pues al final se traduce en una experiencia investigadora, una mejor experiencia investigadora. En resumen, pues la diferencia, por tanto, no solamente es que es importante tener más contenido, sino cómo se selecciona, se organiza y se pone a disposición de la investigación.
Y aquí esta lógica, esta estrategia precisamente se materializa en nuestra familia Ultimate como una estrategia de colección escalable, ¿no? Ultimate pues permite así combinar esa base transversal de entrada con un contenido especializado, disciplinar, de manera que la institución puede crecer con una lógica más coherente, más flexible y más alineada con sus prioridades académicas. Combina contenido, relevancia, innovación y confianza a largo plazo que mejora la investigación, que apoya esa docencia-aprendizaje, especialmente con una experiencia investigadora mucho más accesible, que puede ser adoptada entre perfiles de diversos y que permite, por tanto, crecer por disciplinas sin perder ese narrativa institucional coherente y, por tanto, combina valor académico más valor institucional y que es especialmente relevante en este momento en las que las instituciones, así como los propios investigadores, necesitan justificar su labor, justificar mejor el impacto y el uso de sus recursos. Y una parte, como hemos visto, muy importante es la experiencia de búsqueda, la experiencia en esa búsqueda. Y aquí EBSCO combina, por un lado, para garantizar más relevancia y menos fricción, una búsqueda en lenguaje natural que reduce esas barreras de entrada para quienes no conocen desde el inicio la terminología exacta. Combina una clasificación de relevancia semántica que ayuda a priorizar resultados más útiles, más pertinentes. Un índice unificado en materias de tesauros que conectan sinónimos, conceptos y términos normalizados para mejorar la precisión y además lo combina con herramientas de refinamiento progresivo que posteriormente veremos que ayudan a convertir esa búsqueda inicial más general en una búsqueda académicamente productiva. Y todo esto es importante porque la relevancia inicial condiciona mucho el tiempo que se invierte, la fatiga del usuario y, por tanto, al final, la calidad del resultado académico. Y todo eso ayuda a que el usuario encuentre antes lo que realmente le sirve y pierda menos tiempo en el proceso, reduce tiempo y mejora resultados. Y a partir de aquí podemos ver someramente cómo se concreta. En concreto, veamos, en esta pantalla vemos la búsqueda del lenguaje natural, en la que hacemos una búsqueda en nuestro propio idioma, el español, no es necesario en inglés, el lenguaje cotidiano, no conocemos el término académico exacto. Hacemos la búsqueda del lenguaje natural y obtenemos unos resultados que realmente son los deseados según nuestra búsqueda. Pero la pregunta es cómo consigue el sistema traducir esta búsqueda a los resultados precisos. Y ahí entra el índice unificado de materias de EBSCO. En este pantallazo muestra un poquillo, tenemos esa búsqueda que hacemos sobre cirugía plástica. El sistema no se queda con las palabras escritas que ha escrito el usuario, sino que intenta entender el concepto que está buscando y relaciona sinónimos, conceptos y vocabularios controlados. Y esto permite superar esa barrera muy habitual en la que el usuario no conoce esa terminología académica exacta. Y además, la clasificación semántica de relevancia que hablábamos prioriza los resultados para que realmente respondan a la intención de búsqueda. En resumen, esta funcionalidad ayuda a pasar una pregunta escrita de un lenguaje cotidiano a los resultados más precisos, más conectados y útiles para investigar. Y una vez que esa búsqueda parte de conceptos mejor interpretados, el siguiente paso en la investigación es conseguir más contexto y más confianza. Es decir, es ayudar al usuario a investigar con ese contexto y con la mayor confianza. Y aquí la plataforma deja de ser solo un buscador y empieza a acompañar al investigador. ¿Cómo? Con Citation Discovery. Permite ampliar la literatura a partir de citaciones y referencias relacionadas. Es muy útil cuando se quiere profundizar y no quedarse solo en el primer resultado que se encuentra. Las retracciones, que añaden una capa importante de integridad académica porque ayudan a identificar contenido retirado problemático, people pages, que nos permite explorar y conseguir más contextos sobre autores e investigadores, facilita quién está detrás de esa línea de investigación.
Recomendaciones ayudan a descubrir contenido relacionado a nuestra búsqueda, conectando materiales que pueden ser relevantes. En conjunto, la plataforma se convierte en una ayuda real para el investigador y, por tanto, en la integridad académica. Y ahora, si os parece, vemos muy rápidamente cómo se aterrizan en cada una de estas funcionalidades dentro de la plataforma. Aquí vemos las citaciones. En la plataforma nos identifica las veces que ha sido citado ese artículo y puedes explorar además en el impacto que ha tenido dentro de la comunidad académica. Como hemos dicho, te ayuda a detectar trabajos influyentes y ampliar esa revisión de literatura. Referencias. Aquí el valor está en poder seguir la pista de referencias citadas dentro de una obra, permitiendo localizar esos trabajos dentro de una obra y avanzar en esa literatura, además con accesos y explorando enlaces a los artículos citados. Las retracciones es una capa más allá que te permite tener confianza en los artículos en los que te vas a basar en tu investigación, ¿no? Identifica a ese artículo retirado por errores, fraude, plagio u otros motivos que la plataforma señala claramente. Y a esto se suma la capa adicional de contexto sobre los propios autores e investigadores. Podemos ver en este pantallazo un autor y todo lo relacionado como son su ORCID, estadísticas clave, temas relacionados, coautores o listas de obras publicadas, y existen registros para acceder a esos textos cuando estén disponibles. Y por último, el siguiente paso natural es descubrir otras obras relacionadas, y aquí entran las recomendaciones. A partir de un contenido relevante, se pincha en recomendaciones, en More Like This, y te sugieren materiales relacionados mediante conexiones semánticas y redes de citas. Esto es muy práctico para ampliar la búsqueda sin empezar desde cero. Y si hasta ahora hemos visto una inteligencia aplicada a la búsqueda, a entender mejor la consulta, cómo ocurre la búsqueda del lenguaje natural o ganar contexto y confianza, pasamos a una inteligencia artificial aplicada a ayudar a evaluar más rápido la importancia, la relevancia del contenido, como ocurre en iInsights. Esta funcionalidad ayuda a detectar rápidamente 2 o 5 ideas de un artículo para determinar si quiero continuar. En este caso, no sustituimos el trabajo investigador, no sustituye ese criterio académico, sino que hace más eficiente esa evolución inicial. Veamos y vemos aquí cómo funciona. Nosotros en un artículo pinchamos en Generar a Insights y se nos van a desplegar esas 2 o 5 ideas claves de un artículo para decidir más rápido si merece la lectura en profundidad. Y todo esto, como estamos viendo, entra dentro de una propuesta más amplia sobre cómo mejorar la experiencia de investigación en la institución, que es donde entra la familia Ultimate de bases de datos, que se entiende mejor como una estrategia de colección, en la que se propone EBSCO en combinar esa base transversal como Academic Search Ultimate con bases más especializadas por disciplinas y permitiendo cubrir necesidades muy distintas dentro de una misma institución. Así pues, hablamos de bases de datos de negocios, de ingeniería, de humanidades, de ciencias de la salud, enfermería. Y si miramos esa familia de forma más concreta, pues vemos cómo esa amplitud y esa profundidad se traducen en un valor real. Como ejemplo, y solamente para acabar, daros una cifra en valor económico del total de nuestras bases de datos Ultimate. El valor estimado que tienen todas sus revistas a texto completo no Open Access son 9,5 millones de dólares. Evidentemente, este no es el precio de las bases de datos a las que se venden, pero sí queremos hacer hincapié en que demuestran el valor del contenido que albergan estas bases de datos. Y en este paso dejo paso a mi compañero para que se adentre en estos recursos. Pues muchísimas gracias. Después de la magnífica exposición de mi compañera Dolores,
vamos a intentar efectivamente ir al detalle de lo que suponen los contenidos de nuestra base de datos Ultimate. Empezamos por la base de datos por excelencia en lo que a recursos multidisciplinares se refiere. Academic Search Ultimate, orientado a apoyar la investigación tanto de grado como de posgrado, como trabajos de investigación propiamente dichos, contiene 10.179 revistas y magazines a texto completo, de los cuales 5.828 están indexados en Web of Science y Scopus. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver como un magnífico ejemplo es la revista Science. La tenemos en pantalla. Science está incluida todas sus cabeceras a texto completo y sin ningún tipo de embargo. Antes comentaba Dolores acerca del valor conjunto de las bases de datos Ultimate. Concretamente, dentro de Academic Search Ultimate tenemos revistas a texto completo por valor de más de 3,5 millones de dólares, que suponen un muy buen argumento a nivel académico, tanto por la revisión por pares como por estar indizadas en Web of Science y en Scopus, como porque supone una base de datos que presenta una multidisciplinariedad auténtica. Ahora vamos a ver un poquito contenidos por materias de las revistas. Mejor actualidad para la investigación por el componente Ahead of Print, una diferenciación por el contenido internacional que presenta frente a otro tipo de recursos similares que pueda haber en el mercado, así como una indexación temática y un buen encaje para la alfabetización informacional y la docencia, que es, en resumidas cuentas, lo que se pretende en el mundo académico. En la siguiente slide vamos a poder ver cómo las revistas de Academic Search Ultimate están presentes en numerosos índices de referencia del mercado, como pueden ser Web of Science o Scopus, por supuesto, como ya hemos dicho, ERIC para el mundo de la educación, GeoRef para la geografía o APA-Info para el mundo de la psicología, por poner varios ejemplos. A destacar que 198 revistas procedentes de nuestro país, procedentes de España, están incluidas dentro de Academic Search Ultimate. Si pasamos a la siguiente slide, aquí ya nos adentramos en el mundo de los negocios y nos adentramos en nuestra base de datos por excelencia, tanto para economistas como para contabilidad y como para management y negocios en general se refiere. Business Source Ultimate contiene 3.746 revistas activas a texto completo, de las cuales 1.358 están indizadas en Web of Science o Scopus, revisadas por pares y sin ningún tipo de embargo. En la siguiente slide vamos a poder ver dos magníficos ejemplos como son Harvard Business Review o American Accounting Association en cuanto a contenidos dentro de Business Source Ultimate sin ningún tipo de embargo, desde el número 1 con una cobertura temporal desde octubre de 1922, en formato archivo, disponibles en formato PDF y además una cuestión importante con el contenido digital adicional que ambas publicaciones presentan, también disponible dentro de Business Source. En la siguiente slide continuamos profundizando en otros ejemplos, Miss Quarterly o Academy of Management. Bien, cobertura completa en el caso de Academy of Management desde 1958. Se trata de dos publicaciones de referencia dentro del mundo de los negocios, presentes, insistimos, sin ningún tipo de embargo y desde el primer número dentro de Business Source. En la siguiente slide tenemos el ejemplo de una publicación que además de todo eso está presente de manera exclusiva dentro de Business Source, como pueda ser Informs con sus 17 revistas. A partir de enero del 26, EBSCO se convierte en distribuidor exclusivo de Informs. Cuando decimos exclusivo, incluimos aquí la plataforma del propio editor. El único modo de acceder de modo electrónico a las publicaciones de Informs es a través de Business Source Ultimate. Por supuesto, con una cobertura temporal desde 1998 a texto completo y sin embargo, y con una serie de cabeceras presentes, todas ellas en el prestigioso índice FT50 de Financial Times. En la siguiente slide vamos a pasar a otro tipo de recursos, como puedan ser
investigaciones del mercado global a través de Euromonitor. Dentro de Academic Search tenemos los 6.100 informes a texto completo de todo tipo de cuestiones relacionadas con electrónica, accesorios personales, bebida, salud y bienestar, viajes, etcétera, etcétera. Constituye uno de los pilares a nivel de inteligencia en el mercado a la hora de poder profundizar en enfoques relacionados con el consumo, pudiendo realizar además sobre ello una segmentación geográfica. Podemos verlo a nivel global y podemos verlo por regiones, por países. Por supuesto, proporciona un análisis estratégico en cuanto a tendencias de mercado para poder realizar pronósticos a corto, medio o largo plazo y es un recurso casi imprescindible a la hora de realizar tanto esos datos y pronósticos como a la hora de analizar cuestiones desde la perspectiva del consumidor. Resaltar también que podemos buscar los informes por proveedor. En la siguiente slide podemos ver las 53 encuestas de Standard y Poor's, encuestas de todo tipo de cuestiones relacionadas con el consumo, el mundo económico, eh, también adaptado por regiones. Se trata de informes de altísima calidad, en concreto para 68 industrias distribuidas en 11 sectores principales. Estos informes, detalle importante, se actualizan 2 veces al año y se utiliza una metodología dentro de los mismos denominada STARS, Stock Appreciation Ranking System, para evaluar las acciones que se realizan dentro de las encuestas y proporciona recomendaciones también a la hora de realizar pronósticos o realizar análisis. Pasamos a la siguiente slide y seguimos profundizando en contenidos que van más allá de las revistas. Business Source Ultimate contiene vídeos empresariales de los principales proveedores al respecto. Cuando hablamos de los principales proveedores, pues hablamos de, por ejemplo, Academic Management, una vez más, Harvard Business Review, una vez más, o Bloomberg Business Week. Estamos en concreto ante 75.000 vídeos en un repositorio que se integra dentro de Business Source y que podemos localizar en el contexto de la realización de las búsquedas. Bien, podemos buscar por tipo de fuente, tenemos un panel de vista previa del vídeo e incluso podemos acceder a la transcripción de los mismos, lo cual resulta muy útil a la hora de poder sacar conclusiones, extractos, etcétera, etcétera. La siguiente slide nos proporciona una analítica, desde mi punto de vista, muy relevante con respecto a la presencia de determinadas publicaciones presentes en Business Source con respecto al factor de impacto que presentan dentro de Estimago. Podríamos aludir a diversos índices de impacto. En concreto hemos cogido este porque creemos que es muy significativo que ciertas revistas como Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Customer Research, están presentes, como podemos ver, en Business Source y no están presentes, en cambio, en algunas otras bases de datos de referencia del mercado. La siguiente slide nos proporciona también una visión con respecto a otras publicaciones. Lo mismo, dentro del índice Estimago, dentro del índice SJR. Factor importante a la hora de tener en cuenta la importancia de estas publicaciones y a la hora de darnos cuenta de que están presentes en Business Source Ultimate y no así en otro tipo de bases de datos. Si pasamos a la siguiente slide, salimos del mundo de los negocios, nos adentramos en el mundo de la salud. Medline Ultimate es nuestra base de datos de referencia para la medicina. Contiene 2.527 revistas a texto completo de primer nivel. En la siguiente slide vemos algo muy importante. Los médicos, tanto sean académicos como sean investigadores, como sean ejercientes, muchas veces además coinciden en la misma persona los 3 roles. A la hora de localizar publicaciones sabemos que lo hacen a través de PubMed. Empiezan así en la carrera y continúan a lo largo de toda su carrera profesional. Pues bien, Medline Ultimate ofrece un resolvedor de enlaces que permite enlazar fácilmente esos textos de PubMed con el texto completo de Medline Ultimate. Sabemos que PubMed
Es el índice gestionado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, contiene 37 millones de registros y por eso es la referencia dentro del mundo de la medicina a la hora de localizar recursos. En la siguiente slide vemos en qué consiste ese resolvedor de enlaces. Esta pantalla que podéis ver no es Medline, esta pantalla que tenemos aquí es el propio PubMed. Y aquí vemos cómo en PubMed tenemos las listas de resultados y tenemos un resolvedor de enlaces, un enlace EBSCOhost, que si vuestra institución tiene suscrita esa revista a texto completo, a través de Medline va a poder accederse al texto completo de la revista desde PubMed, mediante una localización, una integración con las IPs de vuestra institución. En la siguiente slide vemos algunos ejemplos de revistas a texto completo, sin ningún tipo de embargo, indizadas en Washington Scopus y revisadas por pares. Concretamente, que cumplan esas 4 condiciones, hay 1.313 revistas dentro de Medline Ultimate. Publicaciones como Science, una vez más, como Outings, como Angiology. En la siguiente slide vamos a poder ver otras publicaciones tales como Diabetes, Diabetes Care, American Journal of Radiology, que son fundamentales y básicas en el mundo de la medicina. Aquí tenemos otros magníficos ejemplos. Y pasando al mundo de la enfermería, sin salirnos del mundo de las ciencias de la salud, creemos que podemos decir, sin falsa modestia, que la base de datos de referencia para el mundo de la enfermería es Cinal Ultimate. Eh, a diferencia de lo que ocurre con Medline, vinculado con PubMed, que son recursos más de corte médico-quirúrgico, Cinal, cuyas siglas responden a Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, es un recurso para enfermería y profesionales de la salud. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a poder ver ciertas publicaciones contenidas, una vez más, a texto completo, sin ningún tipo de embargo, revisadas por pares y presentes en la Web of Science o en Scopus, que figuran, que están presentes, que están contenidas dentro de Cinal. Publicaciones como Journal of Doctoral Nursing Practice, Creative Nursing, Health and Education and Behavior, Journal of Health Psychology, Nurse Researchers, en fin, publicaciones dirigidas tanto al mundo de la enfermería como al mundo de la fisioterapia, matronas, etcétera, etcétera. 1.867 revistas a texto completo están presentes dentro de Cinal, 1.015 de ellas están revisadas por pares, indizadas en Web of Science o en Scopus y sin ningún tipo de embargo. Volvemos a cambiar de disciplina y ahora nos adentramos en la disciplina transversal por antonomasia, que es sociología. Sociology Source Ultimate nos ofrece 1.413 revistas de sociología activas a texto completo. Es nuestra base de datos más robusta y más completa para el mundo de las ciencias sociales. En la siguiente slide vemos, como hemos hecho en otras publicaciones, en otras bases de datos, una vez más, revistas a texto completo sin ningún tipo de embargo, revisadas por pares, indizadas en Web of Science y Scopus. En concreto, cumpliendo esas condiciones, 713 revistas de sociología se encuentran presentes dentro de Sociology Source Ultimate. Son publicaciones a texto completo, con una gran diversidad geográfica y temática: identidad de género, justicia social, sociología digital, desigualdad económica, como decimos, de diversas áreas geográficas, tanto de Europa como de Asia, África y América Latina, revistas como Gender, como Partner Abuse, como Practice. En la siguiente slide seguimos viendo ejemplos al respecto de publicaciones presentes en Sociology. Contiene, al igual que ocurre en Medellín Nacional, un tesauro de temático en concreto, esta vez lógicamente de sociología, y es un gran apoyo a la interdisciplinariedad, por esa transversalidad a la que aludíamos antes, vital no solo para la sociología, sino para la criminología, demografía o estudios antropológicos. Dentro de Sociology Source Ultimate, una vez más, contenidos que no son meramente revistas. Incluye cientos de vídeos de los mejores proveedores. Un gran ejemplo sería Journeyman, efectivamente,
tanto sobre inmigración como religión, como política, como todo tipo de cuestiones que afectan al mundo de la sociología. En la siguiente slide tenemos Humanities Source Ultimate, cambiamos ahora hacia el mundo de las humanidades. Podemos decir, si me permitís, que si Business Source se ocupa de qué hacer, se ocupa de cuestiones más encaminadas hacia la rentabilidad, y Humanities Source se ocupa más de qué pensar y de estudiar la evolución cultural de la humanidad. Dentro de de Humanities, en la siguiente slide, vamos a poder ver eh, una serie de revistas, una vez más a texto completo, sin ningún tipo de embargo, indizadas en Gobo Science on Scopus, concretamente 1.814 revistas a texto completo en Humanities, 800 de las cuales presentes en Gobo Science on Scopus sin ningún tipo de embargo y revisadas por pares, tanto de filosofía y ética como de historia, literatura y lingüística, artes y arqueología. Se trata de un contenido global, porque vemos que tenemos ahí African, por ejemplo, pero tenemos también Studies of Late Antiquity, Studies of Communication, diversidad geográfica y diversidad temática. Facilita el acceso a los textos clásicos, algo básico para los investigadores de filología clásica o hispánica, y, por supuesto, lo que comentamos, una serie de revistas de referencia que están situadas en lo más alto de los cuartiles de investigación. En la siguiente slide cambiamos de materia, nos centramos ahora en la ciencia y en la tecnología. Eh, Applied Science and Technology Source Ultimate es un recurso que se adentra en el corazón de la innovación y la ingeniería, muy dirigido tanto a facultades de ingeniería como a departamentos que tengan relación con el I+D+I, en áreas críticas como ingeniería, informática y sistemas, ciencias aplicadas y, por supuesto, una vez más con revistas eh, muy prestigiosas en computación, energía, construcción. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a poder ver magníficos ejemplos como pueden ser Mining Engineering, Cybersecurity, Applied Nanoscience, a destacar una vez más el tesauro, a destacar una vez más la indexación técnica que nos permite, mediante un vocabulario controlado, acceder a recursos realizando búsquedas más que fiables. En la siguiente slide seguimos viendo otra serie otro recurso, mejor dicho, otra base de datos, la última por orden, pero no así por importancia, por supuesto. Education Source Ultimate es nuestra base de referencia para el mundo, lógicamente, de la educación, con 2.319 revistas activas a texto completo, 990 indizadas en Web of Science o Scopus, revisadas por pares y sin ningún tipo de embargo. Pensada como base de referencia para educadores, para psicopedagogos, en la educación en el más amplio sentido de la palabra, desde el profesional ya ejerciente en educación primaria, educación infantil, como el investigador que está en una facultad de educación. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver cómo hay una serie de publicaciones presentes de primerísimo nivel. American Educational Research Journal, Educational Evaluation and Politics Analysis, Educational Psychology, por poner varios ejemplos. Se trata de revistas de investigación educativa general y política educativa, eh, y también revistas dirigidas más hacia cuestiones relacionadas con temática como pueda ser la psicopedagogía, como comentaba antes. Por supuesto, con el acceso a los textos completos, una vez más, y como ocurre en todas nuestras publicaciones desde el primer número. En la siguiente slide podemos ver nuevamente la importancia de los recursos que no son únicamente revistas. Vídeos educativos que ofrecen formación práctica online para profesores y para formadores de futuros profesores, por supuesto. Esa colección continuará creciendo en los próximos meses, y comentar que
la temática es de lo más diversa, tanto guías de aprendizaje como aulas virtuales, buenas prácticas en pedagogía, fomento de relaciones entre pares y entornos en línea, inclusión dentro de las aulas, etcétera, etcétera. En la siguiente slide, y ya concluyendo, vamos a ver un resumen global de las revistas a texto completo que forman parte de nuestra familia de recursos Ultimate. A destacar no solamente la cantidad, que nos parecía, pues bueno, útil y práctico poder aquí hacer un resumen, sino como hemos intentado transmitir a lo largo de toda la presentación, la calidad de las mismas. Y bueno, por mi parte esto es todo. Únicamente agradecer tanto a mi compañera Dolores su magnífica presentación, como a mi compañera Rocío, nuestra responsable de marketing, que haya tenido la iniciativa de organizar esta sesión, y como por supuesto a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y os esperamos en las siguientes sesiones. Gracias, Enrique, y gracias, Rocío. Nos Muchas vemos. gracias.